Buenas tardes. Para el momento en que lo vean, no sé si será de día, será de tarde, pero voy a hacer una conversación muy rápida sobre un tema que es muy amplio y que definitivamente pues se las trae. Se las trae porque hay algunos elementos que debemos aclarar y sobre los que me gustaría un poco, por lo menos de manera muy superficial, dejar unas nociones y algunos temas, algunas interrogantes en las cabezas de ustedes. Lo primero, muchas gracias por la invitación, por hacerme parte, verdaderamente honrado con poder compartir unos minutos de mi tiempo con ustedes y gracias a los muchachos del proyecto que verdaderamente entiendo y les aplaudo el esfuerzo. En parte, mi charla va a ser muy asociada a lo que hago, a lo que he venido haciendo en los últimos 25 años, que es trabajar con datos. Un poco voy a hablarles de lo que sí, lo que no y lo que tal vez, ¿verdad? Eso es un poco lo que vamos a ver. Y dado que hoy nos enfrentamos a una realidad un poco distinta de la que quisiéramos, de hecho yo no estoy ahí con ustedes como quisiera y no pude estar en la grabación como tal, pues me puse a pensar que, bueno, capaz y sí, capaz y yo quiero verme por aquí con ustedes en el TEC y yo quiero pensar que estamos por ahí. Eso es lo que el mundo hoy nos permite. Pero esta imagen no es solo un tema aspiracional de lo que yo quiero, ¿verdad? De que yo quisiera estar con ustedes y verlos y poder responder sus preguntas en persona y de repente palpar sus caras y ver si se hacen así, como esto no me gusta o esto sí me gusta, sino también esto tiene otro motivo. Y es que una cosa es entender a este nivel, ¿verdad? A este nivel de detalle los problemas. Y otro muy distinto es hablar de los problemas a este nivel. Y ya saben por dónde voy, ¿verdad? O sea, cuando uno se va alejando y cuando se eleva, pues pierde mucha información y pierde mucho contexto de lo que era esa pista que estaba señalada ahí. Entonces, es difícil hablar de la pista de atletismo del TEC si yo estoy volando a esta altura. Es difícil tocar algunos temas si mi grado de alejamiento es lo suficientemente amplio como para que no pueda entender temas tan puntuales como los que necesitamos entender. Y esta es un poco la idea que tengo detrás de esta conversación. Vamos a tratar de estar más allá abajo, por lo menos pensar un poquito, ¿sí? Que necesitamos, ¿sí? Por ahí está el TEC, que necesitamos entender a este nivel y no al otro. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho eso, pues yo soy parte de los que, a pesar de que trabajo en datos, pues he tenido algunos momentos en mi vida en los que no he estado tan de acuerdo con lo que está sucediendo. Algunas cosas bien, algunas cosas mal, pero este es un momento bien importante en la historia, 2017 aproximadamente, y entonces The Economist, que es bien respetada, una revista que deberíamos leer de vez en cuando, le dedica todo un, una edición al tema de los datos y nos dicen, wow, es que los datos verdaderamente son el nuevo petróleo. Es el cuento que oímos vez tras vez, oímos a todólogos hablar y decir de eso, gente que habla del tema y nos dice, uy, esto es lo más importante. Bueno, pues sí, quizás. Y de repente allá por el 2017 nos dimos cuenta que bueno, esto no era nuevo para muchos, pero a la gente había que hacérselo ver, ¿no? Eh, pero antes, 5 años antes, ahí por el 2012, el Harvard Business Review decía que además, wow, meterse en el mundo de los datos iba a ser algo como el trabajo del futuro, ¿no? Apostémosle a eso, muchachos, vamos allá, porque ahí es donde se van a crear fuentes de trabajo, el mundo va a girar en torno a los datos. Y eso es parcialmente cierto. Y ahora estamos casi que 10 años después de esto, entonces vamos a hacer algunos contrastes sobre si eso fue o no fue cierto. Pero la tecnología nos permite hacer algunas cosas que hoy sí podemos hacer y verdaderamente hoy tenemos datos suficientes como para que hagamos algunos ejercicios, hagamos algunos contrastes y hagamos algunas evaluaciones de lo que se ha dicho, de lo que se dice y de lo que se podría estar diciendo. Entonces, me di la tarea de irme al navegador que ustedes muy frecuentemente utilizarán, Google, a través de su API, permite que consultemos lo que la gente está consultando. Eso es como una consulta al cuadrado, ¿verdad? Entonces consultamos lo que la gente consulta. Y me fui a preguntarle a Google
Estos datos están actualizados ayer, si mal no recuerdo. Creo que por ahí nos va a decir que es al último día, al primer día de julio, pero están actualizados ayer. Y yo le hice a Google tres preguntas. Le dije, oye, ¿cuál es la historia detrás de ese concepto de los analistas de datos? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que la gente estaba haciendo con ese contexto o con esa palabra? Pero también me interesa este otro, porque recuerden que Harvard nos decía ser un científico de datos y los datos, de Economist nos ha dicho es lo más importante del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? O sea, ¿será que la gente verdaderamente está comprando esa idea? Y como yo sé que ustedes son más futboletes que yo no sé tan amante del fútbol, pero necesitaba un parámetro de control y puse un elemento que todos conocemos. Keylor Navas. Don Keylor Navas pues, parece ser una persona que la gente busca bastante, ¿eh? Y como que lo buscó bastante ahí. Supongo que sospecho que esta búsqueda es allá por el mundial. Entonces necesitaba hacer un contraste para ver, para estar seguro de lo que vemos. Keylor Navas no existía antes del mundial, todo bien, pero tampoco existía allá en verde, ¿verdad? No, tampoco existían los científicos de datos. Esa cosa no existía, no tenía todavía la marca, ni se había mercadeado lo suficientemente bien, hasta que Harvard, allá por el 2012, no lo expone. Y vean lo que pasa ahí por el 2012. La curva que ha estado ahí, cerca del cero, empieza a evolucionar y empieza a evolucionar y sigue evolucionando y sigue evolucionando y va evolucionando y llega al 2020 y se desinfla. Vean lo que pasa por aquí, ¿no? O sea, ya por el 2020 alcanza su pico y empieza a desinflarse. Mm. Los analistas en línea roja están creciendo, pero los científicos de datos ya como que ya a buscar ciencias de datos ya me empecé a empalagar de eso. Resulta que algunos empiezan a darse cuenta, pues, que algo es cierto, que un montón hubo de falsedad o de ruido. Y eso es un poco lo que queremos explorar. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que puede estar pasando en nuestras empresas, en nuestro mercado y en nuestras carreras? Que al final de cuentas, este es un problema que podemos estar trasladando a las próximas generaciones. Final, o sea, ¿qué es lo que pasó? O sea, que empezamos a hablar de una intersección de campos que efectivamente ha estado ocurriendo y en buena hora. Hemos logrado que algunos campos de conocimiento humano empiecen a acercarse un poco más, pero de repente los acercamos al punto en el que podemos estar hablando de algunas cosas algo irreales, ¿no? O sea, entonces empezamos a construir un individuo que era capaz de, y esto es un poco lo que pasó entre el 2012 y el 2018, 2020, empezamos a crear a un individuo que sabía de computación, sabía de matemáticas, sabía de estadísticas, sabía de negocio, y además él vivía aquí, era un individuo bastante dotado, muy dotado, sabía de todo, un todólogo, y eso fue lo que construimos, eso fue lo que empezamos a vender en los mercados y eso es lo que empezamos a contratar, ¿verdad? Unos a autodenominarse como tales y otros a contratarlos, los unos sin saber lo que están diciendo y lo que están ofreciendo y los otros sin saber lo que están contratando. Pero al final de cuentas, sí los todos creyendo en una figura algo así como mitológica. Empezamos a devolvernos en el tiempo y creamos un unicornio. El mercado creó un unicornio de un individuo pues que parece no existir. Y entonces, esto es lo que quizás motiva mi conversación. Mi conversación no va a ser promoverles más estos comportamientos y incrementar esa línea, ni tampoco estoy aquí para que ustedes, eh, para que esta línea cambie de pendiente y se reverse eso que está pasando entre el 20 y el 21, que está muy asociado más bien a gente que se está saliendo del campo, porque ha encontrado algunas frustraciones, y las frustraciones van a ver por qué han ocurrido. Entonces yo vengo aquí un poquito más con un tono de honestidad a decirles, hay tareas pendientes, eh, han habido cosas que han ocurrido ciertamente, han habido cosas que hemos hecho de manera incorrecta, pero la buena noticia para las nuevas generaciones es que hay mucha tarea por hacer y efectivamente este es un campo muy rico. Pero dado que el tiempo es corto, en eso partí mi agenda. La partí en tres puntos que son los que voy a tratar de, por lo menos, mencionar a muy alto nivel. Lo que es cierto, lo que sí fue cierto, lo que ha estado ocurriendo, no en los últimos 10 años, sino en los últimos 50, 100 y hasta 200 años. Han habido muchas cosas ciertas y hasta en los últimos años han habido otro montón de elementos ciertos que han estado
lamentablemente, ha habido estos otros, los que han llenado de humo y han entorpecido el trabajo de lo cierto, han entorpecido lo que algunos quisiéramos, ¿no? O sea, las falsedades han ocurrido y se han abierto espacios que han empezado a descomponer un poco el mercado. Pero yo también quiero motivarlos a eso que sí puede ser y que definitivamente es un campo muy prometedor. Muy prometedor porque es un campo que tiene por ofrecer cosas. Pero vamos a irnos un poquito, antes de entrar a lo cierto, a algunas definiciones. Como por mi sesgo tiendo mucho a que las definiciones sean correctamente usadas. Entonces, sí, en esa imagen tenemos a dos Dobermans, pero uno es pincher, ¿sí? Entonces, y todos podemos entender las diferencias entre uno y otro. El problema es que el pincher muchas veces no entiende la diferencia entre él y su primo. El primo, pues, tiene ciertas condiciones que le permiten hacer ciertas cosas, como Doberman que definitivamente el pincher no puede hacer, a pesar de que él, si se ve en el espejo, se pinta como un Doberman. Claramente cuando llegan los problemas, pues al Doberman Pinscher le falta alguna masa, ¿verdad? Para poder enfrentarlos y no puede entonces estar ladrándole a los perros de mayor masa porque se va a meter en problemas. Eso es un poco lo que queremos, ¿verdad? O sea, queremos entender que algunas cosas pueden estar nombradas de cierta forma, pero creo que falta el punto Pinscher para hacer la separación de vida. Habiendo dicho eso y habiendo dejado claro que vamos a tratar de ser un poco precisos con el uso de los términos y no abusar de ellos, vamos a hablar de lo cierto. Sí, es cierto que hace quizás unos 20 o 30 años hemos sido testigos de un incremento en las capacidades de procesamiento de nuestras máquinas. Estas cosas que tenemos por aquí hoy son capaces de hacer cosas impensables hace una década o 2 décadas. De hecho, hace una década estas cosas no suponíamos que iban a llegar a ser lo que hacían. Entonces, hemos crecido en procesamiento tanto para uso no productivo, eh, lamentablemente los teléfonos no lo estamos usando como quisiéramos para temas productivos, pero también hemos crecido en procesamiento para ciencia, para toma de decisiones, y eso ha estado creciendo a una velocidad que es bien interesante y ahora a punto de ocurrir un nuevo salto con temas de computación cuántica que podrían pegarnos otro salto muy importante, quizás podría ser equivalente a la suma de lo que han sido nuestros saltos de los últimos 10 años. Y eso ha ocurrido, eso es cierto. Definitivamente hemos accedido a mayores capacidades de procesamiento que han permitido que algunos hagan cosas nuevas. Han aparecido nuevas técnicas y no tan nuevas como otro montón a las que les hemos podido dar nueva vida. Y las fuimos a sacar, a desempolvar de su mundo teórico en el que vivían y gracias a ese procesamiento algunas técnicas hoy son viables y son altísimamente empleadas en muchas latitudes, en muchas industrias, por muchas personas. Eso es absolutamente cierto. También es cierto que hoy por hoy contamos con herramientas muchísimas más. Quizás ustedes no experimentaron, porque son más jóvenes que yo, el problema de tener que usar algunas licencias piratas porque no teníamos los recursos para nuestros trabajos de investigación. Y entonces teníamos que usar algunas licencias que hoy tenemos que reconocer nuestros pecados y teníamos que usar algunos cracks ahí para poder hacer investigación. Hoy ustedes cuentan con herramientas como R, como Python, como Julia, como Octet, como muchas herramientas libres que les permiten hacer cosas que hace 5, 10 y 15 años eran impensables, salvo que se pagaran por licencias. Entonces, es cierto que hemos tenido procesamiento, es cierto que hemos crecido en técnicas, es cierto que tenemos más herramientas y por tanto uno podría concluir, sí, que hasta hemos crecido en conocimiento. Además, hoy disponemos de recursos casi limitados, si es que nos movemos de tierra a nube, porque la humanidad ha ido en esa dirección, ¿verdad? O sea, no tengamos tantos tablos aquí, usemos colaborativamente los recursos y apareció ese concepto de nube que nos ha facilitado la suma de los procesos anteriores, eh, casi que de manera remota. También es cierto que el conocimiento ha crecido, hemos sido capaces
fluir en conocimiento. Y la pandemia nos ha explicado bastante de esto. La pandemia ha sido un buen motor para permitirnos. De hecho, esta charla está ocurriendo a causa de la pandemia de esta forma, ¿no? Entonces, hemos abierto algunos canales que estaban cerrados y hemos abierto muchas puertas al conocimiento. Y también hemos abierto algunos grados de influencia para bien, ¿sí? Hemos empezado a usar datos, hemos empezado a usar conocimiento para bien, para detectar cáncer, para detectar algunas enfermedades, para automatizar algunas decisiones y otras no tanto para bien, ¿verdad? Y hablamos de Cambridge Analytica y hablamos de algunos otros casos. Siempre vamos a tener un contrapeso en el bien y el mal, pero tratemos de hablar de lo positivo. Efectivamente, han habido muchas cosas positivas. Este conocimiento, este procesamiento, todo esto a lo que estamos teniendo acceso, pues definitivamente han permitido ampliar nuestro grado de influencia como humanos. Hemos permitido entrar en nuevos campos, tanto a nivel empresarial como a nivel académico, ¿verdad? Y a nivel científico. Hemos desarrollado y hemos echado a andar técnicas de predicción que nos permiten anticipar cambios en el campo empresarial, en el campo científico y en el campo académico. Entonces, el mundo verdaderamente ha ido en una dirección muy interesante, tan interesante que hoy hacemos lo impensable. Hoy vemos lo que hace, no voy a ir muy lejos, hace 10 años, quizás no pensábamos que íbamos a ver en vida a un agujero negro y lo logramos. De hecho, esta es la última versión publicada este año de la foto ya mejorada y con algunas técnicas adicionales para ver los campos magnéticos. Ya hoy ya no solo vemos un agujero negro, vemos un campo magnético, algo que nuestro amigo Einstein no vio en vida y tal vez lo vio en su mente, pero no lo vio en vida. Nosotros estamos teniendo ese privilegio porque verdaderamente estamos en un momento en el que el conocimiento ha crecido, pero ha crecido por una razón. Ha crecido porque los humanos hemos entendido que trabajar colectivamente en múltiples campos y abrir las puertas a otros campos nos permite responder preguntas mucho más amplias. El trabajo multidisciplinario es el que nos permitió ver el agujero negro. Físicos, matemáticos, gente de computación, bueno, no voy a nombrar todos los campos porque para esa foto hubieron muchísimas personas de muchísimos campos trabajando de manera simultánea. Entonces, por ahí aparece una palabra que tenemos que recordar. Resulta ser que el trabajo multidisciplinario, el trabajo de equipo, el trabajo de integración de campos es el que ha permitido ese paralelismo en el conocimiento del que hoy gozamos. La pregunta entonces es si eso está aconteciendo en el campo científico, si eso está aconteciendo en el campo del conocimiento, lo estamos observando realmente en las empresas. Las empresas también están creciendo a esa velocidad. Y la respuesta es no. La respuesta es no. Aún observamos en las empresas unicornios que no son tan unicornios, ¿verdad? Antes hablamos de un unicornio muy bonito, bueno, pues ese es el que observamos nosotros. Observamos en las empresas todavía algunos comportamientos que separan, que crean silos, que impiden el trabajo colaborativo, que impiden la visión multidimensional de los problemas desde el lado de las empresas, pero desde el lado de los colaboradores o desde el lado de los profesionales, tenemos individuos que no tienen las bases suficientes también para aportar lo que de ellos esperaríamos. Entonces, sí, del lado científico hemos aprovechado montones esta curva de la que hemos presenciado cambios brutales, pero del lado empresarial, pues no tanto. O sea, sí, empresas como Amazon lo están haciendo y definitivamente no digo que todas no lo hacen, ¿verdad? Lo que digo es que la generalidad no es esa. Hemos visto empresas tomando datos para anticipar los patrones de comportamiento de sus clientes, pero esa no es la norma aún. Y ese es un tema que tenemos que entender. En nuestras latitudes, bueno, y aún en las latitudes de países más desarrollados, no es la norma tener equipos trabajando de manera multidisciplinaria en datos. Lo que tenemos aún y lo que observamos son algunos silos de personas que hacen trabajos aislados y que de vez en cuando tienen la suerte de que su trabajo encaja con la visión de la empresa. A nivel de empresa, entonces es como obvio pensar que deberíamos crear esos entornos, ¿verdad? Que faciliten
a esas mentes y que faciliten a esos trabajos, a esos equipos multidisciplinarios que nos permitan ir un poco más en paralelo con lo que ha estado pasando en la ciencia. Básicamente, a nivel de empresas, yo creo que es importante que empecemos a borrar la imagen del sabelotodo, del unicornio de los datos, que ya les soplo la respuesta, no existe, y que empecemos a pensar más que en un unicornio, en trabajo, en equipos de muchas disciplinas, aprendiendo a interactuar y conociéndose entre sí. Y eso es lo que definitivamente es una ventaja para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no deberían pretender ser un unicornio, pero sí deberían trabajar por ir en la lucha de serlo. Y el hipopótamo es un buen ejemplo, ¿no? Este hipopotamito es un tipo que él sueña, él sabe que él no es un unicornio, pero le está pulseando, ¿verdad? O él está trabajando duro por serlo. Y es un poco lo que las nuevas generaciones deberían hacer y las generaciones actuales mucho más. ¿Y a qué me refiero con el hipopotamito corriendo? Si vamos a ser parte del mundo de los datos, si queremos ser parte de esa curva que tiene una pendiente bastante interesante en cuanto a espacio, en cuanto a proyección futura, pues es importante que salgamos a entrenar, ¿verdad? Que salgamos a correr, que aprendamos un poquito de álgebra lineal me refiero, que le pongamos un poco de atención al cálculo diferencial en una y en n variables, que repasemos un poco los temas de ecuaciones diferenciales, que le prestemos atención a los cursos aquellos de probabilidad que no tomamos y que debemos tomar, o que si tomamos y olvidamos debemos repasar. Entonces, hay un discurso para dos bloques de personas. Los que ya pasaron por la educación, pues vayan, desempolven un poco sus conocimientos y empiecen a entender que esa es su banda de correr. Ahí es donde ustedes se van a poner en forma. Y ustedes, generación de nuevas, abracen las matemáticas. Sí vamos a trabajar en el campo de datos, sí nos vamos a entrar a decisiones basadas en datos, que es un poco lo que nos ven. Y eso es lo que pretendemos los que contratamos, tener personas capaces de automatizar procesos. Y por automatización muchas veces nos referimos a temas cuantitativos. Entonces, pues necesitamos que esa gente tenga formación suficiente en algunos tópicos y que sean capaces de ver la pista de atletismo del TEC al nivel de la pista y no a nivel de la estación espacial, ¿verdad? Entonces, para eso es importante pues ponerse en forma y la forma nos la van a dar los cursos que de repente cuando somos estudiantes, también yo fui estudiante y también pasé por ahí y algunas veces no entendía para qué me servía lo que estaba aprendiendo. Bueno, resulta ser que con el tiempo nos vamos dando cuenta que sirve mucho más de lo que creemos. Entonces, si ustedes quieren ser parte de esa curva creciente y de ese mundo que hoy por hoy está tomando partido, pues los insto a ir volver a su papel y a su lápiz y a escribir un poquito más, a trabajar un poquito, a resolver un poco, a volver al planteo, a la operación y a la respuesta, que es el algoritmo más importante de todos en el mundo empresarial, en el mundo científico y en el mundo académico, eh, porque no podemos enfrentar problemas, no debemos aprender herramientas si no sabemos enfrentar problemas. Entonces, primero aprendamos a plantearnos problemas, primero aprendamos a resolver problemas y a dar respuestas, y para eso las bases están claramente definidas. Importante que hagamos un esfuerzo, que nos abramos a escuchar a otras profesiones y que aprendamos también a aprender de los demás, porque esto no es un pleito o una competencia de egos en las que los que más matemáticas saben van a ganar. Realmente esto va a ser útil si y solo si podemos integrar nuestro conocimiento con el de los demás. De mi parte, es una charla hipercorta, pero traté de poner en 15 o 20 minutos todas las ideas que considero deben ustedes por lo menos prestarle atención. De mi parte, estos son mis contactos. Ustedes pueden comunicarse conmigo si quieren ampliar algún tema y si yo puedo responderlo y si no puedo orientarlos con alguien que sí pueda responderlos, ahí siéntanse libres de hacerlo. Entiendo que vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y entiendo que puede ser que no alcance. Así que siéntanse en la completa libertad de escribirme y siéntanse en la completa libertad de que tomemos un café y de que podamos discutir
y de que podamos orientarnos en ambas direcciones sobre este campo que definitivamente es apasionante, pero que hay que quitarle un poco el humo porque se nos ha llenado bastante de ruido. Muchísimas gracias por su tiempo